Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Yaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la necesidad de personalizar el curso de L según la edad de los aprendientes. La unidad está diseñada para entender la necesidad de los alumnos antes de diseñar los cursos. Cada grupo tiene un enfoque diferente y la integración de aula invertida que motiva a los alumnos para trabajar independientemente. La enseñanza y el aprendizaje de español se ha vuelto muy popular y actualmente hay incluso cursos especializados para niños y adolescentes como aprendientes de L, gracias a la integración de las lenguas extranjeras a niveles primarios y secundarios. En el contexto de la India, la lengua siempre ha sido popular entre los mayores, pero en los años recientes también lo es entre jóvenes y niños. Con la entrada de escuelas internacionales en la India, que proceden de países como Inglaterra, con currículos tradicionalmente más exigentes, se propicia que los alumnos adquieran no solo una lengua, sino una cultura. Al principio faltaban profesores formados para diseñar y enseñar estos cursos. Las organizaciones internacionales fijaron estructuras para estos cursos, pero no técnicas para llevarlos a cabo. Los profesores encontraron enormes dificultades. Primero tenían que cambiar las estrategias y al mismo tiempo mantenerse actualizados. En el caso de cursos internacionales, el programa L es una materia troncal, lo que hace que los profesores necesiten también conectarse con temas de música, arte, ciencia, baile, literatura, etc. Es necesario enseñar la cultura del nuevo país. Expliquemos esto a través de ejemplos. A la hora de enseñar el tema del colegio, por ejemplo, el profesor puede mostrar un vídeo sobre una escuela hispanohablante, las materias que estudian, si los niños llevan uniforme, el horario de la escuela, las actividades que realizan los niños españoles en su tiempo libre o pueden también hablar de los profesores. Durante el visionado, el profesor puede preguntar a sus alumnos sobre las diferencias del sistema educacional allí y aquí. En el proceso, no solo van a aprender el vocabulario de las asignaturas o del aula en español, sino que conocerán las escuelas del nuevo país. Luego el profesor puede pedir a los alumnos que hablen un poco sobre su propia escuela y a veces empiecen también con el intercambio de correos con las escuelas españolas. No solo van a tener la confianza en escribir, sino que van a conocer un nuevo país, una nueva cultura y también una nueva persona de su edad, sus pasiones, sus pensamientos, etc. La enseñanza de lenguas extranjeras en la India es un campo nuevo que se empezó paulatinamente con la implantación de la nueva política educativa de la Comisión de Educación en el año 66, en la que quedó de manifiesto la importancia y la necesidad de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras para la sociedad. En el informe preparado para la Comisión se dijo que el conocimiento de una lengua extranjera era indispensable. También se observó que, debido a las nuevas políticas extranjeras, a estrategias de comercio internacional y a los crecientes contactos bilaterales de la India con el resto del mundo, a causa de las reformas económicas y de la globalización, la India del siglo XXI necesitaría especialistas con un alto nivel de competencia en lenguas extranjeras. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones y reafirmaciones de la Comisión de Educación a favor de la disciplina de las lenguas extranjeras, hubo una negligencia constante durante varios años. La enseñanza del español como lengua extranjera actual en la India ya encuentra los siguientes problemas. Teniendo en cuenta el tipo de clase india, donde generalmente un curso cuenta con un grupo numeroso entre 25 y 40 alumnos, que vienen de diferentes partes de la India y traen culturas e idiomas distintos, un docente se encuentra con los siguientes problemas derivados de los grupos numerosos. 1. Heterogeneidad de niveles. 2. Dificultad para controlar a todos los alumnos. 3. Falta de dinámica de grupo. 4. Dificultad para gestionar el tiempo con el grupo. 5. Falta de oportunidades para intervenir. 6.
falta de tiempo para corregir los trabajos escritos por los alumnos. 7. Una gran parte de los materiales están preparados para trabajar con un máximo de 15 o 20 alumnos. Y 8. Problemas de mobiliario y de espacio. Este tipo de aprendizaje que proponemos es más completo que enseñar la lengua sin contexto y sin relacionarse con su propio país. El programa L también pide que los profesores expliquen bien el objetivo de cada clase, que la mayoría de los profesores no hacen en la situación actual. Además, no hay un archivador para guardar todas las lecciones y los materiales preparados por los profesores. El programa actual necesita un retoque. El tiempo de habla del profesor tiene que ser mínimo en comparación con el del alumno. Hay una necesidad de tener actividades interactivas en lugar de una clase controlada solo por el profesor. La metodología tiene que ser la misma en cada nivel y los profesores tienen que integrar más tecnología. Las orientaciones metodológicas propuestas en el currículo deben centrarse en las dinámicas de trabajo en el aula. Las aulas tradicionales, como es el caso de la India, donde el profesor es el único que participa y habla, no dan muestra de construcción de conocimiento, ya que éste ha de cimentarse y edificarse a partir de la interacción. Por tal motivo, hay que dar vida al aula con actividades de grupo. En el análisis de preferencias sobre el tipo de agrupación en el aula, los alumnos muestran un alto grado de interés en el trabajo cooperativo. Para llevar a cabo este aprendizaje, en el trabajo de grupo es necesario que se den una serie de condiciones tanto por parte del alumno, ser consciente de la utilidad de lo que está aprendiendo, como por parte del profesor, ser facilitador, motivador y creativo. Analicemos un curso de Cambridge. El curso de Cambridge ofrece lenguas extranjeras en la categoría de segunda lengua. Al final de los 2 años, los alumnos necesitan presentarse a un examen muy parecido al DELE A1 o al DELE A2 del Instituto Cervantes. Ellos evalúan las siguientes habilidades: A. Comprensión lectora, B. Oral, C. Audición, D. Expresión escrita. Los temas están prefijados y los profesores pueden estructurar el curso según su deseo. Pero es aconsejable seguir el plan curricular y las estrategias que sugiere el marco común a la hora de impartir las clases. En las clases de primaria, el docente puede trabajar más con el léxico y las estructuras sencillas, mientras que los profesores de secundaria pueden fortalecer la base y profundizar más en el tema con textos de nivel alto. Vamos a analizar una parte del examen de expresión escrita para ver los requisitos y planificar estrategias para los alumnos. Como ya vemos, las preguntas ofrecen pautas para los alumnos, pero a menudo el tiempo disponible no es mucho y los alumnos olvidan organizar su respuesta y mencionar todos los puntos, lo cual tiene un impacto negativo sobre sus notas. A la hora de dar clases, el profesor puede reforzar el trabajo de este tipo de tareas. Es aconsejable planificar bien las actividades. Una muestra de comprensión lectora. En el caso de la comprensión lectora, los textos varían por niveles. Esta sección del examen usa los diferentes tiempos verbales, perífrasis y modismos que se han trabajado. El profesor debería asegurarse de que ellos escriban con frases completas, considerando también la persona y el tiempo verbal. Para ver más muestras de los exámenes podéis visitar la página www.igcsecenter.com. Para los exámenes orales, los alumnos tienen un tema para presentar y una conversación general. El roleplay es algo que implica tener un diálogo entre el docente y el alumno o entre 2 alumnos. Es importante usar el método comunicativo desde el principio para evitar problemas a final de curso. Es importante subrayar los verbos para dar instrucciones y la forma de imperativo y sus usos. Además, es obligatorio contestar todas las preguntas para sacar un punto. No es aconsejable cambiar el orden de las preguntas. Mezclar información y recursos para la preparación de DELE y los libros de texto como Aula, Prisma o Gente con recursos en línea de la página del Instituto Cervantes ayudan mucho para la preparación del examen. A la hora de personalizar el curso, el docente debe considerar el objetivo del grupo. Un curso de negocios no debería hablar sobre vocabulario relacionado con la cocina.
el libro de socios es muy útil a la hora de construir. Además, el docente debería dar materiales relacionados con negocios y no sobre cosas generales. En el contexto actual, muy pocas instituciones están preparadas para asumir este desafío. Los cursos en línea tienen que tener un enfoque diferente. Currículo, curso y programa STEM da al término currículo las siguientes interpretaciones. A. Plan de estudios de una institución o sistema educativo, ejemplo, el currículo escolar, el currículo universitario. B. El contenido de una asignatura, el currículo de matemáticas o de historia. C. Conjunto de factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, materiales, equipos, exámenes, formación de profesores, etc. Todas las medidas de carácter pedagógico relacionadas con el centro educativo o con el plan de estudios. Para el concepto de curso, tomamos como referencia la definición de Hutchinson y Waters, una serie integrada de experiencias de enseñanza y aprendizaje cuyo objetivo último es llevar a los alumnos a un particular estado de conocimiento. Siguiendo a White, podemos considerar el programa como la especificación y ordenación del contenido de uno o varios cursos, la selección y organización de los contenidos de las actividades, experiencias de aprendizaje y materiales, sílabus, metodología, programa, programación, método. En opinión de Long y Crooks, la organización del programa se basa siempre en una determinada unidad de análisis, ya sea las estructuras gramaticales, las funciones comunicativas, los temas, las situaciones, las tareas, etc. Los docentes, las instituciones, necesitan considerar a. Identificar los procesos de desarrollo del curso puede ser útil en la medida en que se facilita la visión global de los distintos pasos implicados y permite racionalizar un plan de actuación pedagógica. B. Los procesos de desarrollo del curso son los siguientes. Análisis de necesidades, definición de objetivos, selección y gradación de actividades y materiales, determinación de los procedimientos de evaluación, la identificación con determinados parámetros que puedan analizarse de forma objetiva. Otros incluyen los intereses y expectativas de los alumnos. Es importante analizar las necesidades. ¿Qué alcance voy a dar al concepto necesidades? ¿Voy a considerar solo las necesidades lingüísticas de los alumnos o me interesa analizar otros aspectos relacionados con su forma de aprender? El curso se inscribe en un currículo con fines generales claramente establecidos. ¿Cómo puedo reflejar en los objetivos las necesidades y expectativas de mis alumnos? ¿Cuál es mi papel como profesor? Factores del entorno y análisis de los factores sociales, educativos y culturales. El papel de la lengua. Las actitudes sociales e individuales con respecto a la lengua. Factores de carácter político y social. Factores relacionados con la situación de enseñanza, el estilo de enseñanza y aprendizaje, las variables individuales de carácter cognitivo y afectivo, sus expectativas y necesidades. Los elementos que serán objeto de enseñanza y aprendizaje son el asunto que más atención ha recibido en el diseño de los cursos. Tradicionalmente, el programa L se limitaba en general al análisis de categorías gramaticales del sistema de la lengua. Enfoques centrados en la metodología han puesto el acento en el desarrollo de actividades diseñadas para aproximarse en clase a lo que ocurre en la genuina comunicación fuera. El enfoque basado en la metodología incorpora una teoría psicolingüística del aprendizaje de la lengua. La prueba de audición también gira alrededor de los mismos temas. Integrar la voz en el curso con la ayuda de la tecnología es recomendable con el uso de la página radiofle.com. Vemos que es un curso completo y ofrece un asesoramiento completo en el curso L. Como docentes tenemos que constantemente actualizar la información sobre el mundo hispano. Es responsabilidad del profesor diseñar el curso de una manera que siempre ofrezca información sobre los países hispanohablantes. Algunos temas pueden ser la locura por el cricket en la India en comparación con la locura por el fútbol en Argentina,
la obesidad en la India en comparación con el sobrepeso en España, lugares sagrados en Perú en comparación con lugares sagrados en la India. En las preguntas de reflexión, el alumno no solo tiene que pensar desde la perspectiva de su país, sino desde el punto de vista de un nativo. En el caso de la expresión escrita, es obligatorio prestar atención a los formatos de entrevista, artículo, blog, redacción, carta formal e informal, correo formal e informal, folleto, póster, diario y presentación. El trabajo escrito es un desafío para no solo los alumnos, sino también los profesores por la falta de materiales disponibles en la red. El uso del material auténtico también tiene que ser considerado en el contexto de la India. A la hora de elegir un libro, siempre se tienen que buscar los recursos actualizados y que presenten al país actual y no que provoque estereotipos. La adaptación de los contenidos y métodos a las características, elementos personales, bagaje cultural, situación social y económica, intereses y necesidades del grupo al que se dirige. En segundo lugar, el uso de tanto material auténtico como sea posible, pues de este modo el aprendizaje de la lengua, la que sea, siempre estará acorde con el contexto en la que se utiliza. El profesor tiene además la obligación de surtir al alumno con un menú de posibilidades acorde a sus necesidades que sean fieles a la autenticidad y actualidad de la lengua y al alcance de sus posibilidades. A la hora de elegir los textos hay que considerar que en los libros de texto la pragmática, el uso real del lenguaje, queda supeditado al conocimiento del léxico y de la gramática, resultando en un lenguaje poco natural. La selección del léxico o de las estructuras gramaticales no se basa tanto en los datos empíricos como en una especie de intuición sobre el lenguaje que se debería usar. Se pretende presentar una versión simplificada del lenguaje con el argumento de facilitar al alumno el acceso al idioma meta, corriendo el riesgo de que el lenguaje del libro de texto no se corresponda con el lenguaje del texto real. El enfoque del curso tiene que activar el vocabulario y la comunicación, ejercitar la comprensión auditiva, estimular el trabajo autónomo del alumno, implicar al alumno en el proceso de aprendizaje, reflexionar sobre valores y pautas de conducta, acercar la cultura hispana al alumno, introducir temas auténticos y de actualidad en el aula, introducir diferentes contextos lingüísticos. Las actividades propuestas se orientan a partir de estos tres enfoques. Comunicativo, estimular el debate sobre valores y conductas, educación intercultural, educación en valores y ciudadanía. El sociolingüístico, la función esencial de la lengua es la interacción social y su uso, desarrollo y adquisición se producen contextualizadamente. Y el contrastivo entre la lengua y la cultura de origen y la lengua y la cultura meta. Este enfoque cobra especial vigencia en el caso del aprendizaje del español como lengua de origen. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.